«¡Papá, ya llegó el camión!», gritó Valentina desde la puerta principal, ajustándose la mochila rosa sobre los hombros. Alejandro del Valle bajó corriendo las escaleras de mármol, con la corbata aún sin anudar. A sus 42 años, seguía siendo un hombre imponente, pero las canas prematuras delataban el peso de dirigir un imperio empresarial desde muy joven. «Espera, mi amor. ¿Ya tienes tu almuerzo?» «Sí, papá. Rodrigo me lo preparó esta mañana», respondió la niña de 8 años, extendiendo su bastón blanco para orientarse hacia la reja. «Rodrigo, ¿dónde está Carmen?». Dijo que tenía que salir temprano, pero Rodrigo hizo unos sándwiches muy ricos. Alejandro frunció el ceño. Carmen, el ama de llaves, nunca se ausentaba sin avisar, pero no había tiempo para preguntas. El autobús escolar ya pitaba impaciente en la calle. «Está bien. Que tengas un buen día, princesa». Le dio un beso en la frente y la acompañó hasta la reja. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, saludó con la mano. Alejandro ayudó a Valentina a subir los escalones del vehículo amarillo. «Cuídela bien, don Luis». «Como siempre, señor del Valle». Alejandro se quedó parado en la banqueta hasta que el autobús desapareció en la esquina. Luego regresó a la mansión, donde Rodrigo Castañeda lo esperaba con una taza de café y el periódico. «Buenos días, Alejandro. ¿Todo listo para la junta de las 10? Rodrigo había sido su mano derecha durante 15 años. Después de la muerte de Elena, su esposa, se había convertido en algo más que un asistente. Era el único en quien confiaba completamente. «Sí, pero necesito que llames a Carmen. Valentina dice que no estaba aquí esta mañana. Ya la busqué. No contesta. Tal vez tuvo alguna emergencia familiar». Alejandro asintió y se dirigió a su oficina. El día transcurrió entre reuniones, llamadas y revisión de contratos. A las 3 de la tarde sonó su teléfono personal. «Señor del Valle». La voz sonaba nerviosa. «Habla la directora del colegio St. Mary. Su hija no llegó hoy a clases». El café se le derramó sobre los documentos. «¿Cómo que no llegó? El autobús la recogió esta mañana a las 7:30. Señor, hemos llamado a la empresa de transporte. El autobús de la ruta de Valentina nunca llegó al colegio. Encontraron el vehículo abandonado en un terreno baldío cerca de Coyoacán. Don Luis está en el hospital. Lo encontraron inconsciente. El teléfono se le resbaló de las manos. Rodrigo, que había escuchado desde la puerta, se acercó rápidamente. «¿Qué pasó?». «Valentina, el autobús». Alejandro no podía completar las frases. Rodrigo tomó el teléfono del suelo y habló con la directora. Después de colgar, puso una mano en el hombro de su jefe. «Tranquilo, vamos al hospital primero. Necesitamos saber qué le pasó al conductor». En el trayecto hacia el Hospital General, Alejandro marcó una y otra vez el número de Carmen, sin respuesta. Sus manos temblaban mientras imaginaba lo peor. «¿Crees que fue un accidente?», preguntó aferrándose a la esperanza. Rodrigo mantuvo la vista fija en el tráfico. «No lo sé, pero vamos a encontrarla. Te lo prometo». En el hospital, don Luis yacía conectado a varios cables. Los médicos explicaron que había recibido un golpe en la cabeza, pero que despertaría pronto. Alejandro se quedó junto a la cama, esperando alguna pista sobre el paradero de su hija. Cuando don Luis abrió los ojos, solo pudo decir: «Fueron 2 hombres, encapuchados». Me preguntaron por la niña ciega. Después no recuerdo nada. Alejandro sintió que el mundo se desplomaba. No había sido un accidente. Alguien había planeado llevarse a Valentina. Esa noche, la mansión del Valle se convirtió en un centro de operaciones. La policía instaló equipos de rastreo, los periodistas acamparon en la entrada y docenas de voluntarios se ofrecieron para ayudar en la búsqueda. Alejandro no durmió. Caminaba de un lado a otro de la sala, esperando que sonara el teléfono con alguna pista o, mejor aún, que tocaran la puerta para devolver a su hija. Rodrigo coordinaba todo: las declaraciones a la prensa, las llamadas de familiares y amigos, los protocolos de seguridad. Era eficiente, como siempre. «Los secuestradores van a llamar», le dijo cerca de medianoche. «Siempre lo hacen. Querrán dinero. Les daré todo lo que pidan. Lo sé, pero tenemos que estar preparados para negociar. No podemos parecer desesperados». Alejandro lo miró con ojos enrojecidos. «Soy su padre, Rodrigo.
Estoy desesperado. Afuera, las sirenas de las patrullas seguían sonando. Los reflectores de los noticieros iluminaban las ventanas. México entero había volteado a ver el caso de la niña ciega secuestrada, hija del magnate Alejandro del Valle. Pero en algún lugar de la ciudad, Valentina solo sabía que tenía frío, hambre y miedo, y que su papá no estaba ahí para protegerla. Mateo Ríos despertó con el ruido de las sirenas. Desde su refugio bajo el puente de Tlalpan, podía ver las luces rojas y azules cruzando la avenida como luciérnagas furiosas. «¿Qué tanto alboroto?», murmuró, frotándose los ojos. A los 12 años llevaba 3 viviendo en las calles. Había aprendido que cuando la policía se movía tanto, algo gordo había pasado, y cuando algo gordo pasaba, los lugares seguros se volvían peligrosos. Se levantó de su colchón de cartones y guardó sus pocas pertenencias en una mochila rota, una navaja oxidada, 2 pesos con 50 centavos, una foto borrosa de su mamá y una botella de agua a medio llenar. Caminó hacia el centro de Coyoacán, donde siempre conseguía algo de comer. En el mercado la señora Lupita le daba tortillas quemadas y, si tenía suerte, un poco de frijoles. Pero esa mañana, todos hablaban de lo mismo. «Secuestraron a la hija del millonario ese», decía un señor gordo mientras compraba chiles. «Una niñita cieguita, pobrecita», respondía la vendedora. «Dicen que vale más que todo Coyoacán junto». Mateo se acercó disimuladamente. Había aprendido que escuchar conversaciones le daba información valiosa para sobrevivir. «¿Y dónde pasó?», preguntó el señor. «Por aquí cerca, por la colonia del Carmen». El autobús lo encontraron abandonado en el terreno de atrás de la fábrica de hilos. Mateo conocía ese lugar. Era una bodega vieja donde a veces se refugiaba cuando llovía muy fuerte. Pero hacía tiempo que no iba porque había notado movimiento extraño, carros que llegaban de noche, voces que hablaban bajito, tipos con cara de pocos amigos. La curiosidad le ganó al miedo. Se dirigió hacia la fábrica abandonada, manteniéndose en las sombras. El terreno estaba acordonado con cinta amarilla de la policía, pero había un hueco en la barda trasera que solo él conocía. Se deslizó por el agujero y avanzó agachado entre los matorrales. La bodega principal estaba silenciosa, pero al fondo había una construcción más pequeña que parecía habitada. Se acercó reptando como una víbora. Por una ventana rota, pudo ver adentro. 2 hombres jugaban cartas sobre una mesa de madera. En una esquina, sobre un catre sucio, había una niña pequeña. Tenía las manos amarradas y los ojos vendados con una tela roja. «¿Ya llamaste al jefe?», preguntó el más alto, un tipo flaco con tatuajes en los brazos. «Todavía no. Dijo que esperáramos hasta mañana, que dejáramos que el papá se desesperara un poco más. Pinche viejo ridículo. Si fuera por mí, ya habríamos pedido la lana y nos habríamos largado a Acapulco». La niña se movió en el catre y gimió quedito. «¿Ya se despertó otra vez?», preguntó el flaco. «Dale más de esas pastillas. No queremos que haga ruido». Mateo sintió que se le revolvía el estómago. Había visto muchas cosas feas en la calle, pero nunca algo así. La niña no se veía mayor que él, y estaba asustada y sola. El hombre gordo se acercó al catre con un vaso de agua y una pastilla. «A ver, niña, tómate esto. Te va a quitar el dolor de cabeza». «No quiero», murmuró ella con voz ronca. «Quiero a mi papá. Tu papá va a venir pronto, pero primero tienes que tomarte la medicina». Le levantó la cabeza y le puso la pastilla en la boca. La niña tosió y trató de escupirla, pero el hombre le tapó la boca hasta que se la tragó. Mateo apretó los puños. Quería hacer algo, pero ¿qué podía hacer un niño flaco contra 2 hombres grandes? Se quedó ahí toda la tarde, escuchando y observando. Los tipos se turnaban para vigilar y salían de vez en cuando a comprar comida o cerveza. Durante esas ausencias, la niña lloraba bajito o llamaba a su papá. Cuando anocheció, Mateo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No podía dejar a esa niña ahí, tenía que hacer algo. Esperó hasta que los 2 hombres se quedaron dormidos, roncando como cochinos después de beberse varias cervezas. Entonces se coló por la ventana rota. La niña seguía despierta, temblando de frío. «¿Quién está ahí?», susurró. «Soy yo. Vengo a sacarte de aquí».
le dijo Mateo en voz muy baja. ¿Eres policía? No, soy como tú, un niño. Le desató las manos con cuidado y le quitó la venda de los ojos. Ella parpadeó varias veces, pero Mateo se dio cuenta de que no podía ver. ¿Puedes caminar? Creo que sí. La ayudó a levantarse. Estaba débil por las pastillas, pero podía mantenerse en pie. Vamos a salir muy despacito, no hagas ruido. La tomó de la mano y la guió hacia la ventana. Uno de los hombres se movió en su silla y gruñó, pero no despertó. Salieron al patio y caminaron agachados hasta el hueco en la barda. Del otro lado, Mateo la cargó en la espalda porque ella ya no podía más. ¿Cómo te llamas?, le preguntó mientras caminaban por las calles vacías. Valentina. ¿Y tú? Mateo. No te preocupes, Valentina. Ya estás a salvo. Pero mientras se dirigían hacia su refugio bajo el puente, Mateo sabía que en realidad acababa de empezar el problema más grande de su vida. Mateo cargó a Valentina durante 6 cuadras hasta llegar a su refugio. La niña pesaba menos de lo que esperaba, pero sus piernas temblaban del esfuerzo y del miedo. «Ya llegamos», le susurró ayudándola a bajar. Bajo el puente había construido un pequeño espacio con láminas de cartón y pedazos de plástico. No era gran cosa, pero lo mantenía seco cuando llovía. «¿Dónde estamos?», preguntó Valentina, tocando las paredes de cartón. «En mi casa». «Bueno, no es una casa de verdad, pero aquí vivo». La sentó sobre su colchón de trapos y le puso encima su única cobija. Ella siguió temblando. «Tengo frío y sed». Mateo tomó su botella de agua y se la acercó a los labios. «Toma poquito. Es la única que tengo hasta mañana». Mientras Valentina bebía, él rebuscó en sus cosas. Encontró medio bolillo que había guardado del día anterior y se lo partió por la mitad. «Come esto. Sé que no es mucho, pero es lo que hay». Valentina mordió el pan duro y hizo una mueca. «Está muy seco». «Lo sé, pero te va a dar fuerzas». Se sentó junto a ella y la observó. Tenía el pelo castaño enredado, la ropa sucia y arañazos en las rodillas, pero se notaba que venía de familia rica por la forma en que hablaba y por sus zapatos, que aunque sucios, eran caros. «¿Por qué me ayudaste?», le preguntó Valentina de repente. Mateo se quedó pensando. «No sé. Supongo que porque yo también sé lo que es estar solo y asustado». «¿Tú no tienes papás?». «Mi mamá murió hace 3 años. Mi papá... bueno, él se fue cuando yo tenía 5 años». «¿Y dónde has vivido todo este tiempo?». «En un orfanato primero, pero ahí me pegaban mucho los niños más grandes y los encargados también. Mejor me salí». Valentina extendió su mano hasta tocar la de Mateo. «Gracias por sacarme de ahí. Esos hombres me dieron pastillas que me mareaban mucho». «¿Recuerdas algo más? ¿Dijeron algún nombre?». «Hablaron de un jefe y de que mi papá iba a pagar mucho dinero por mí». Mateo asintió. Ya se imaginaba de qué se trataba todo. «Mañana vamos a buscar la forma de regresarte con tu papá, pero esta noche tienes que descansar. ¿Y si nos encuentran?». «No nos van a encontrar. Este lugar casi nadie lo conoce». Pero Mateo mentía. Sabía que cuando los secuestradores despertaran y se dieran cuenta de que Valentina había desaparecido, iban a buscarla por toda la zona. Y él no era tan bueno escondiendo como creía. Valentina se acurrucó en el colchón y cerró los ojos. Mateo se quedó despierto, escuchando cada ruido de la calle. Los coches que pasaban, los borrachos que gritaban a lo lejos, el ladrido de los perros callejeros. Cerca del amanecer, escuchó voces que se acercaban. Por aquí dijeron que vieron a un escuincle cargando algo. «Pinche Mateo, si lo encuentro lo voy a matar». Mateo conocía esa voz. Era el flaco, uno de los secuestradores. Pero, ¿cómo sabía su nombre? Se asomó entre los cartones y vio a 3 hombres con linternas caminando por la orilla del río. Uno de ellos era el flaco. Los otros 2 no los conocía. Seguro se la llevó a algún lado cerca. «Ese mocoso conoce todos los rincones de por aquí», dijo otra voz. «¿Estás seguro de que fue él? El rata me dijo que lo vio cerca de la bodega ayer en la tarde, y ese chamaco siempre anda husmeando donde no debe». Mateo sintió que se le helaba la sangre. El rata era un drogadicto que vendía información a cambio de piedra. Si él lo había visto, otros también sabían. Los hombres se alejaron, pero Mateo sabía que volverían. Tenía que sacar a Valentina de ahí.
La despertó con cuidado. Nos tenemos que ir, ya nos andan buscando. ¿Tan pronto? Sí, pero no te preocupes, conozco otro lugar. Recogió sus cosas rápidamente y cargó a Valentina en la espalda otra vez. Esta vez se dirigió hacia el centro de Coyoacán, donde había más gente y era más fácil perderse entre la multitud. En el camino, se detuvo en una fuente pública para que Valentina bebiera agua y se lavara la cara. Mientras ella se limpiaba, Mateo vio un celular tirado junto a un bote de basura. Lo recogió. Estaba viejo y rayado, pero parecía funcionar. La pantalla se encendía, aunque la batería estaba muy baja. ¿Qué encontraste?, preguntó Valentina. Un teléfono, puede que nos sirva. Guardó el aparato en su mochila y siguieron caminando. Encontraron un lugar para esconderse detrás de una iglesia abandonada entre unas cajas de cartón que había dejado una mudanza. «Mateo», dijo Valentina mientras se acomodaban, «¿crees que mi papá me está buscando?» «Seguro que sí, y seguro que está muy preocupado. Él me quiere mucho. Mi mamá murió cuando yo tenía 5 años, y desde entonces somos solo él y yo. ¿Y no tienes más familia?» «Tenemos a Rodrigo. Él es como de la familia. Ha cuidado de nosotros desde que murió mi mamá». Mateo se quedó pensando en ese nombre. Le sonaba familiar, pero no sabía de dónde. Esa noche, mientras Valentina dormía, logró cargar un poco el celular en una tienda que tenía contactos clandestinos para electricidad, y cuando regresó al refugio, escuchó algo que le cambió todo el plan. 2 tipos hablaban en voz baja cerca de la iglesia. «Rodrigo dice que ya es hora de hacer la llamada, que el viejo ya está desesperado. ¿Y si la niña ya habló? ¿Y si ya le dijo a alguien quién la tenía? No importa, de todas formas la vamos a matar después de cobrar el rescate». Mateo grabó todo con el celular viejo, y en ese momento supo que Valentina no solo estaba en peligro por los secuestradores, estaba en peligro por alguien muy cercano a su familia. Mateo no durmió en toda la noche. Con el celular pegado al oído, escuchó una y otra vez la grabación que había hecho. Las voces eran claras. Hablaban de Rodrigo como si fuera su jefe. Cuando Valentina despertó, él ya había tomado una decisión. «Tengo que preguntarte algo importante», le dijo. «Ese Rodrigo del que me hablaste, ¿cómo es? ¿Por qué preguntas eso?» Valentina se sentó y tocó su cara como si quisiera ver su expresión. «Anoche escuché a unos tipos hablando. Mencionaron su nombre. Rodrigo es bueno conmigo. Él y mi papá son como hermanos. Trabajan juntos desde hace muchos años». Mateo le mostró el celular, aunque sabía que ella no podía verlo. «Grabé lo que dijeron. ¿Quieres escuchar?» Valentina asintió. Mateo puso la grabación y subió el volumen. «Rodrigo dice que ya es hora de hacer la llamada, que el viejo ya está desesperado. ¿Y si la niña ya habló? ¿Y si ya le dijo a alguien quién la tenía? No importa. De todas formas la vamos a matar después de cobrar el rescate». Valentina se puso muy pálida. «No puede ser. Rodrigo no haría eso. Él me cuida desde que era muy pequeña. A veces la gente que conocemos no es como pensamos», dijo Mateo. «Mi tío también parecía bueno, pero fue él quien me pegaba en el orfanato». «¿Estás seguro de que hablaban de mi Rodrigo? ¿Conoces a otro Rodrigo que trabaje con tu papá?» Valentina se quedó callada por un rato largo. Luego empezó a recordar cosas. «Esa mañana, cuando me subí al autobús, Rodrigo había preparado mi almuerzo. Carmen no estaba, y él sabía exactamente a qué hora llegaba el camión». «¿Siempre prepara tu almuerzo?» «No, nunca. Eso lo hace Carmen. Y ahora que lo pienso, él estuvo muy raro esa mañana. Me preguntó si me acordaba del número de teléfono de mi papá». Mateo sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. «¿Y dónde está Carmen?» «No sé. Rodrigo dijo que había salido temprano por una emergencia. Tenemos que avisar a tu papá, pero no podemos usar la policía porque seguro Rodrigo tiene contactos ahí. Entonces, ¿qué hacemos?» Mateo se levantó y empezó a caminar en círculos. Tenía una idea, pero era muy peligrosa. «Vamos a ir a tu casa. Vamos a esperar a que Rodrigo no esté, y vamos a hablar con tu papá directamente». «¿Estás loco? ¿Y si Rodrigo está ahí? Por eso tenemos que vigilar primero. Conozco los horarios de toda esta zona. Sé cuándo hay más y menos gente en las calles». Durante los siguientes 3 días,
Mateo estudió la mansión del Valle. Se escondía en los árboles de enfrente y anotaba todo en un pedazo de papel. A qué hora salían los coches, cuándo cambiaban los guardias, qué luces se prendían y se apagaban. Valentina se quedaba escondida en el refugio, comiendo las tortillas y frutas que Mateo conseguía pidiendo limosna. ¿Ya averiguaste cuándo podemos ir?, le preguntó el tercer día. Rodrigo sale todas las noches a las 8 en una camioneta negra. Regresa hasta las 11. Esas 3 horas son nuestra oportunidad. ¿Y si no me cree mi papá? ¿Y si piensa que tú también eres un secuestrador? Por eso tengo las grabaciones. Y además, tú vas a estar ahí para explicarle todo. Esa noche llovía fuerte. Era perfecta para esconderse, pero también peligrosa para caminar. Mateo cargó a Valentina hasta la esquina de la mansión y esperaron bajo un árbol. A las 8 en punto, la camioneta negra salió de la casa. Mateo reconoció al conductor. Era un hombre mayor, elegante, con pelo canoso. «Ese es Rodrigo», dijo Valentina cuando Mateo se lo describió. «Perfecto. Ahora esperamos 10 minutos y nos acercamos». Caminaron hasta la reja principal. Había 2 guardias uniformados que los miraron con desconfianza. «¿Qué quieren, niños?» «Vengo a regresar a la hija del señor del Valle», dijo Mateo empujando a Valentina hacia adelante. Los guardias se miraron entre ellos. Uno de ellos habló por radio. «Jefe, aquí hay 2 niños. Uno dice que trae a la niña desaparecida». «¿Están locos? La niña del Valle tiene 8 años y es ciega». Valentina se acercó a la reja. «Soy yo. Soy Valentina. Díganle a mi papá que ya regresé». Los guardias se quedaron helados. Uno de ellos corrió hacia la casa mientras el otro abría la reja. «Señor del Valle, señor del Valle, su hija está aquí». Mateo escuchó pasos corriendo por el jardín. Un hombre alto, desaliñado, con ojeras profundas apareció entre las luces de la entrada. «Valentina, ¿eres tú?» «Papá», gritó ella, y corrió hacia él con los brazos abiertos. Alejandro la cargó y la abrazó tan fuerte que parecía que nunca la iba a soltar. Los dos lloraban. «Mi amor, mi amor». «¿Estás bien? ¿Te lastimaron?» «Estoy bien, papá. Mateo me salvó». Alejandro volteó a ver al niño flaco y sucio que estaba parado junto a la reja. «¿Tú la trajiste?» Mateo asintió, pero ya se estaba dando la vuelta para irse. «Espera», le gritó Alejandro. «No te vayas. Necesito saber qué pasó». Pero Mateo ya corría por la calle, perdiéndose en la lluvia y la oscuridad. Lo que no sabía es que Valentina había gritado algo que iba a cambiar todo. «No se vaya, Mateo. Papá, él sabe la verdad sobre Rodrigo». Mateo había corrido apenas 2 cuadras cuando escuchó la camioneta detrás de él. Se escondió detrás de un puesto de tacos, pero los faros lo alumbraron. «Espera», gritó Alejandro bajándose del vehículo. «No te voy a hacer nada». Mateo salió de su escondite, temblando de frío y miedo. Solo quería regresarle a su hija. «Ya cumplí. Déjeme ir». «Valentina me dijo que sabes algo sobre Rodrigo. Necesito que me digas qué es». «Usted no me va a creer». «Pruébame», dijo Alejandro acercándose despacio. «Acabas de regresarme lo más importante de mi vida. Te voy a creer todo lo que me digas». Mateo sacó el celular viejo de su mochila. «Tengo grabaciones, pero primero quiero saber dónde está Rodrigo. Salió hace 1 hora. No regresa hasta tarde. ¿Está seguro?» «Completamente seguro». Mateo le mostró el teléfono. «Escuche esto». Alejandro tomó el aparato y se puso los audífonos que Mateo había conseguido de un basurero. Su cara cambió completamente cuando escuchó las voces. «¿Dónde grabaste esto?» «Cerca de donde tenían a su hija. Y hay más». Mateo le puso otra grabación donde se escuchaba claramente a Rodrigo dando órdenes por teléfono. «El viejo ya está desesperado. Háganle la llamada mañana. Pidan 20 millones y asegúrense de que la niña no salga viva de esto». Alejandro se tambaleó y tuvo que apoyarse en la camioneta. «No puede ser. Rodrigo es como mi hermano». «Los hermanos no secuestran niñas», dijo Mateo. «Y tampoco las matan». «¿Dónde está Carmen? ¿Tú sabes qué le pasó a ella?» «No sé, pero seguro Rodrigo sabe». Alejandro se quedó en silencio por varios minutos. Mateo pensó que tal vez no le había creído. «Súbete a la camioneta», le dijo finalmente. «Vamos a casa. Necesito que le cuentes todo esto a Valentina».
Y necesito saber exactamente cómo la encontraste. En el trayecto de regreso, Mateo le contó toda la historia, cómo había escuchado los rumores en el mercado, cómo había encontrado la bodega, cómo había visto a Valentina amarrada y drogada. ¿Por qué la ayudaste? No la conocías, pudiste meterte en problemas muy graves. Mateo se encogió de hombros. Cuando tienes hambre y frío todos los días, sabes cómo se siente alguien que está sufriendo. Y ella se veía muy asustada. Llegaron a la mansión. Valentina estaba en la sala, bañada y con ropa limpia, tomando chocolate caliente. Cuando escuchó las voces, corrió hacia ellos. «Mateo, papá te encontró». «Hola, Valentina. ¿Ya estás mejor?» «Sí, pero quiero que me cuentes todo lo que pasó. Mi papá dice que tienes algo importante que enseñarme». Alejandro puso las grabaciones otra vez. Esta vez, Valentina escuchó con mucha atención. «Esa voz», dijo cuando terminó la primera grabación, «la reconozco. ¿Estás segura?» «Sí. Es la voz del hombre gordo que me daba las pastillas. Y este otro también estaba ahí». «¿Y reconoces la voz de Rodrigo?» Valentina asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, papá, es él. ¿Pero por qué lo hizo? Él siempre fue bueno conmigo». Alejandro la abrazó. «No sé, mi amor, pero lo vamos a averiguar». Se dirigió a Mateo. «¿Tienes algún lugar donde quedarte esta noche?» «Sí, tengo mi refugio». «No, te vas a quedar aquí. Es lo menos que puedo hacer». «No hace falta. Ya hice lo que tenía que hacer». «Mateo», intervino Valentina, «por favor quédate. Todavía tengo miedo. Y contigo me siento más segura». Mateo miró alrededor. La casa era más grande que todos los lugares donde había vivido juntos. Tenía muebles elegantes, alfombras suaves y olía a limpio. «¿De verdad puedo quedarme?» «Por supuesto. Pero hay una condición». «¿Cuál?» «Cuando Rodrigo regrese tienes que estar escondido. No puedes saber que estás aquí. Si descubre que tú fuiste quien grabó las conversaciones, va a ser muy peligroso». «¿Y qué va a hacer con él?» Alejandro se quedó pensando. «Primero necesito más pruebas. Las grabaciones son buenas, pero necesito saber qué hizo con Carmen. Y necesito saber si hay más gente involucrada. ¿Va a llamar a la policía?» «Todavía no. Si Rodrigo tiene contactos en la policía, se puede escapar antes de que lo atrapen». Esa noche, Mateo durmió en un cuarto de huéspedes que era más grande que su refugio bajo el puente. Tenía una cama con sábanas limpias, un baño propio y hasta televisión. Pero no pudo dormir. Estaba acostumbrado al ruido de la calle, a dormir alerta por si llegaba algún peligro. El silencio de la casa lo ponía nervioso. Cerca de las 11 de la noche, escuchó que se abría la puerta principal. Rodrigo había regresado. Mateo se asomó por la ventana y lo vio caminar hacia la entrada. Se veía tranquilo, como si nada hubiera pasado. En unas horas ese hombre se iba a dar cuenta de que su plan había fallado, y Mateo sabía que cuando eso pasara, las cosas se iban a poner muy feas. Se acostó otra vez, pero mantuvo el celular con las grabaciones escondido bajo la almohada. Si algo salía mal, esa era la única prueba que tenían para demostrar la verdad. Afuera, Rodrigo subía las escaleras hacia su habitación, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, Mateo despertó con el olor a huevos revueltos y café. Era la primera vez en años que despertaba sin hambre. Bajó a la cocina y encontró a Valentina desayunando con su papá. Los dos se veían más relajados que la noche anterior. «Buenos días, Mateo», dijo Alejandro. «¿Dormiste bien?» «Sí, señor. Gracias por dejarme quedar». «Siéntate. Te preparé desayuno». Mateo se sentó tímidamente. En la mesa había más comida de la que él veía en una semana. Huevos, frijoles, tortillas calientes, jugo de naranja y fruta fresca. «Come todo lo que quieras», dijo Valentina. «Mi papá cocina muy rico». Mientras desayunaban, Alejandro le hizo muchas preguntas a Mateo. Quería saber de dónde venía, cuánto tiempo llevaba en la calle, si tenía familia. «¿Y nunca fuiste a la escuela?» «Sí, hasta segundo de primaria. Después se murió mi mamá y todo cambió». «¿Sabes leer y escribir?» «Un poquito». «No muy bien». Alejandro y Valentina se miraron. «Papá está pensando lo mismo que yo», dijo Valentina. «¿Qué cosa?» «Que podrías quedarte aquí, para siempre». Mateo casi se atraganta con el jugo.
¿Hablan en serio? Muy en serio, respondió Alejandro. Pero primero tenemos que resolver el problema de Rodrigo, y tengo que investigar tu situación legal. En ese momento se escucharon pasos en las escaleras. Rodrigo bajaba a desayunar. «Rápido», susurró Alejandro. «Vete al cuarto de servicio. No salgas hasta que yo te diga». Mateo corrió y se escondió justo a tiempo. Rodrigo entró a la cocina como si nada hubiera pasado. «Buenos días, familia. ¿Cómo amanecieron?» «Mejor», dijo Alejandro tratando de sonar normal. «Valentina ya está recuperándose. Me da mucho gusto. ¿Ya hablaste con la policía sobre los detalles de lo que pasó?» «Todavía no. Valentina está muy traumada. Prefiero esperar unos días». Rodrigo se sirvió café y se sentó junto a ellos. «¿Y el niño que la trajo? ¿Averiguaste algo de él?» «No mucho, se fue corriendo anoche y no lo he vuelto a ver». «Qué raro. Yo hubiera pensado que iba a pedir alguna recompensa». «Tal vez no todos los niños de la calle son rateros», dijo Valentina con una voz un poco dura. Rodrigo la miró extrañado. «Por supuesto que no, princesa. Perdóname si sonó mal». Desde el cuarto de servicio, Mateo escuchaba toda la conversación. Rodrigo sonaba completamente normal, como si de verdad estuviera preocupado por Valentina. «¿Sabes algo de Carmen?», preguntó Alejandro. «Nada todavía. Ya puse a varias personas a buscarla. Es muy extraño que haya desaparecido justo el día del secuestro». «Sí, muy extraño», murmuró Alejandro. Después del desayuno, Rodrigo se fue a la oficina. Alejandro esperó media hora antes de sacar a Mateo de su escondite. «¿Escuchaste todo?» «Sí». Habla como si no supiera nada. Rodrigo siempre ha sido muy buen actor. Por eso nunca sospeché de él. Esa tarde, mientras Valentina dormía una siesta, Alejandro llevó a Mateo a su oficina. «Necesito que me ayudes con algo. Voy a contratar a un detective privado para que investigue a Rodrigo, pero también quiero investigarte a ti». «¿Por qué?» «Porque si te vas a quedar aquí, necesito saber toda tu historia. ¿De qué orfanato te escapaste? ¿Hay alguna orden de búsqueda por ti? ¿Tienes familiares que te estén buscando?» Mateo le dio todos los datos que recordaba. El nombre del orfanato, la fecha aproximada en que se escapó, el nombre de su mamá. «¿Y tu apellido real cuál es?» «Ríos. Mateo Ríos». Alejandro escribió todo en una libreta. «El detective va a tardar unos días en conseguir la información. Mientras tanto, te quedas aquí. Pero tienes que ser muy cuidadoso con Rodrigo. ¿Usted cree que sospeche algo?» «No lo sé. Pero es muy inteligente. Si nota algo raro, se va a dar cuenta». 2 días después, el detective llamó con el primer reporte. «Encontré el expediente de Mateo Ríos», le dijo a Alejandro por teléfono. «Se escapó del orfanato San José hace 3 años. No hay órdenes de búsqueda vigentes. No tiene antecedentes penales. Su madre murió de cáncer cuando él tenía 9 años. No hay registro de su padre. ¿Y del orfanato qué me puedes decir? Tiene varios reportes de maltrato infantil. Está en proceso de ser cerrado por las autoridades. El niño hizo bien en salirse de ahí». Alejandro se sintió aliviado. Al menos Mateo no era un delincuente. «¿Y de Rodrigo qué averiguaste?» «Eso está más complicado. He encontrado algunas cosas raras en sus finanzas. Tiene cuentas bancarias que no coinciden con su salario, y hace 3 meses compró una casa en Acapulco que vale 2 millones de pesos. ¿Con qué dinero?» «Eso es lo que estoy investigando, pero parece que tiene ingresos que no vienen de su trabajo contigo». Esa noche, durante la cena, Rodrigo llegó más tarde de lo normal. Se veía nervioso. «¿Todo bien?», preguntó Alejandro. Sí, solo que hay problemas en la empresa. Algunos contratos que no salen como esperábamos». Valentina dejó de comer y volteó hacia donde estaba la voz de Rodrigo. «¿Rodrigo? Sí, princesa. Tú nunca me harías daño, ¿verdad?». La pregunta cayó como una bomba en el comedor. Rodrigo se quedó helado. «Por supuesto que no, Valentina. ¿Por qué preguntas eso?». «No sé. Es solo que a veces siento como si las personas no fueran como yo pensaba». Mateo, escondido en la cocina, sintió que Valentina estaba jugando con fuego. Si Rodrigo sospechaba algo, todos estarían en peligro. Y por la forma en que Rodrigo se había puesto tenso, parecía que ya empezaba a sospechar. La tensión en la mesa era tan espesa que se podía cortar con cuchillo.
Rodrigo seguía mirando a Valentina con una expresión extraña. ¿Por qué dices eso, princesa? ¿Alguien te ha dicho algo malo de mí? Alejandro intervino rápidamente. Valentina está muy sensible después de lo que pasó. El psicólogo dice que es normal que desconfíe de todo el mundo por un tiempo. Claro, claro. Es completamente comprensible, pero Rodrigo no dejaba de observar a la niña. Algo en su comportamiento le llamaba la atención. Terminaron de cenar en silencio. Cuando Rodrigo se fue a su habitación, Alejandro fue a buscar a Mateo a la cocina. Eso estuvo muy cerca, le susurró. Valentina casi lo echa todo a perder. ¿Cree que sospecha algo? No estoy seguro, pero ya es hora de actuar. El detective me dio información suficiente. Alejandro le mostró unos papeles. Rodrigo tiene 3 cuentas bancarias secretas. En los últimos 6 meses ha recibido depósitos por más de 5 millones de pesos. Y ayer compró boletos de avión a las Bahamas. ¿Se va a escapar? Eso parece. Los boletos son para mañana en la noche. Mateo se quedó pensando. ¿Y qué vamos a hacer? Tengo un plan, pero necesito tu ayuda. Al día siguiente, Alejandro le dijo a Rodrigo que tenía que ir a Guadalajara por negocios y que regresaría hasta la noche. ¿Quieres que vaya contigo?, le preguntó Rodrigo. No hace falta, son solo unas firmas, cuida a Valentina. Por supuesto. Pero Alejandro no se fue a Guadalajara. Se escondió en el cuarto de huéspedes con Mateo, esperando el momento perfecto. A las 6 de la tarde, Rodrigo recibió una llamada telefónica. Habló en voz baja, pero Mateo logró escuchar algunas palabras desde la escalera. Sí, ya casi termino aquí. No, el viejo no sospecha nada. Mañana estaré en el aeropuerto. ¿Y la otra cosa? ¿Ya se encargaron de ella? Mateo regresó corriendo con Alejandro. Está hablando con alguien, mencionó el aeropuerto y preguntó si ya se encargaron de ella. Debe ser Carmen. Tenemos que actuar ahora. Bajaron juntos a la sala, donde Rodrigo estaba terminando su llamada. ¿Ya regresaste de Guadalajara?, preguntó, guardando el teléfono rápidamente. Cancelé el viaje. Tenía cosas más importantes que hacer aquí. ¿Cómo qué? Alejandro se sentó en el sillón principal y le hizo una seña a Mateo para que se quedara junto a la puerta. Como investigar quién secuestró a mi hija. Rodrigo se puso tenso. ¿Encontraste algo nuevo? Sí, encontré esto. Alejandro puso el celular viejo sobre la mesa de centro y apretó play. La voz de Rodrigo llenó la sala. El viejo ya está desesperado. Háganle la llamada mañana. Pidan 20 millones. Y asegúrense de que la niña no salga viva de esto. Rodrigo se quedó paralizado por unos segundos. Luego soltó una carcajada falsa. ¿De dónde sacaste esa grabación? Cualquiera puede imitar voces hoy en día. ¿En serio? ¿Y también pueden imitar esto? Alejandro puso otra grabación donde Rodrigo daba órdenes específicas sobre dónde esconder a Valentina y cuándo drogarla. Esta vez Rodrigo no pudo fingir. Alejandro, yo puedo explicarte. No hay nada que explicar. Llevaste 15 años planeando esto, ¿verdad? 15 años ganándote mi confianza para poder robarme todo. En ese momento, Valentina apareció en la entrada de la sala. Había estado escuchando desde las escaleras. Rodrigo, dijo con voz temblorosa, ¿eres tú el que me tenía amarrada en ese lugar horrible? Rodrigo la miró y por primera vez en días, su máscara se cayó completamente. Valentina, tú no entiendes. Tu papá tiene tanto dinero que ni siquiera lo cuenta. Yo he trabajado para él toda mi vida y apenas tengo lo suficiente para vivir. Entonces, si fuiste tú, yo no te iba a lastimar, solo necesitaba el dinero para irme lejos y empezar una vida nueva. ¡Mentiroso!, gritó Valentina. Escuché cuando dijiste que me iban a matar. Eso era solo para asustar a tu papá. Nunca te hubiera hecho daño. Alejandro se levantó del sillón, furioso. ¿Y Carmen? ¿Dónde está Carmen? Rodrigo bajó la cabeza. Está bien. Solo la tuvimos que esconder por unos días para que no interfiriera. ¿Dónde? En una casa de seguridad en Tlalpan. Pero está bien, te lo juro. Mateo, que había estado grabando toda la conversación con otro celular, se acercó a Alejandro. Ya tenemos suficiente. Llamo a la policía. Rodrigo los miró con sorpresa. ¿Quién es este niño? ¿Y cómo tiene esas grabaciones? Es Mateo, dijo Valentina.
El niño que me salvó cuando tus amigos me tenían secuestrada. ¿Tú? ¿Tú fuiste quien...? Rodrigo se puso pálido. Eres un pinche escuincle muerto de hambre. Por tu culpa se arruinó todo. Se lanzó hacia Mateo, pero Alejandro lo detuvo. No te atrevas a tocarlo. Ese niño vale más que tú. Rodrigo se desplomó en el sofá y empezó a llorar. ¿Sabes lo que es trabajar toda tu vida para alguien y nunca tener nada? ¿Sabes lo que es ver cómo vives en esta mansión mientras yo tengo que pedir prestado para pagar la renta? Te pagaba bien. Tenías un buen trabajo. Un trabajo de criado. Siempre fui tu empleado, nunca tu socio, como me prometiste. Alejandro marcó el número de la policía. Rodrigo Castañeda quedan arrestado por secuestro, extorsión y conspiración para cometer homicidio. Cuando llegaron las patrullas, Rodrigo ya no lloraba. Los miró a todos con odio puro. Esto no termina aquí, dijo mientras se lo llevaban esposado. Ustedes no saben con quién se metieron, pero para Alejandro, Valentina y Mateo sí había terminado. Por fin podían respirar tranquilos. La pesadilla había acabado. 3 días después del arresto de Rodrigo, la mansión del Valle se llenó de periodistas. Todos querían conocer la historia del niño de la calle que había salvado a la hija del magnate. Mateo se escondía en su cuarto cada vez que llegaban las cámaras. No estaba acostumbrado a tanta atención. No tienes que hablar con ellos si no quieres, le dijo Alejandro. Pero el país entero quiere conocerte. No me gusta que me tomen fotos. Me da pena. Valentina se sentó junto a él en la cama. A mí también me daba pena antes, pero mi papá me enseñó que a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan para ayudar a otros. ¿Cómo voy a ayudar a otros hablando en la televisión? Porque hay muchos niños como tú en la calle. Si ven tu historia, tal vez alguien los ayude también. Esa tarde, Mateo aceptó dar una entrevista. Se puso ropa nueva que Alejandro le había comprado y se peinó por primera vez en años. La reportera era una señora mayor, muy amable. Mateo, cuéntanos cómo te sentiste cuando viste a Valentina en esa bodega. Me dio mucha tristeza. Ella estaba muy asustada y los hombres la trataban mal. ¿Pensaste en el peligro antes de ayudarla? No. Solo pensé en que tenía que sacarla de ahí. ¿Y ahora cómo te sientes viviendo aquí? Mateo miró a Alejandro y a Valentina, que estaban parados detrás de las cámaras. Me siento raro, pero bien, como si por fin tuviera una familia. Después de la entrevista, llegaron muchas llamadas de gente que quería ayudar. Empresas ofrecían trabajo a Alejandro, organizaciones querían dar becas a Mateo y familias de todo el país mandaban cartas contando sus propias historias. Pero la llamada más importante llegó una semana después. Señor del Valle, dijo la trabajadora social, hemos revisado el caso de Mateo. Como no tiene familiares vivos y el orfanato de donde se escapó ya fue cerrado, usted puede iniciar el proceso de adopción si él está de acuerdo. Alejandro reunió a Mateo y Valentina en la sala. ¿Saben lo que significa la adopción? ¿Que Mateo va a ser oficialmente mi hermano? Preguntó Valentina. Exacto. Va a tener mi apellido, va a ir a la escuela, va a tener los mismos derechos que tú. Mateo se quedó callado por mucho tiempo. Pero yo voy a tener que cambiar. ¿Voy a tener que ser como los niños ricos? No, respondió Alejandro. Vas a seguir siendo tú, solo que ahora vas a tener una familia que te cuide. ¿Y si no me gusta la escuela? ¿Y si los otros niños se burlan de mí? Entonces vamos a buscar otra escuela, dijo Valentina. O yo te puedo enseñar en la casa. Soy muy buena estudiante. Mateo sonrió por primera vez desde que había llegado a la mansión. Está bien, quiero ser parte de esta familia. Los trámites duraron 6 meses. Durante ese tiempo, Mateo empezó a ir a clases particulares para ponerse al corriente con los estudios. Era muy inteligente, pero tenía que aprender muchas cosas que había perdido en sus años en la calle. También tuvieron que rescatar a Carmen. La encontraron en una casa abandonada en Tlalpan, asustada pero viva. Rodrigo la había tenido amarrada para que no interfiriera con el secuestro. «Ay, niño», le dijo Carmen a Mateo cuando se conocieron. «Gracias por cuidar a nuestra Valentina». Los cómplices de Rodrigo fueron arrestados uno por uno. El detective privado siguió el rastro del dinero y descubrió que habían planeado el secuestro durante meses. Rodrigo fue sentenciado a 20 años de prisión.
Antes de que se lo llevaran, le pidió a Alejandro que lo visitara una última vez. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó Alejandro en la cárcel. Te traté como a un hermano. Ese era el problema, respondió Rodrigo. Siempre fui tu hermano menor, nunca tu igual, y me cansé de vivir a tu sombra. ¿Pudiste pedirme un aumento? ¿Pudiste buscar otro trabajo? ¿Con qué preparación? Llevo 15 años siendo tu empleado. No sé hacer otra cosa. Alejandro se levantó para irse. Espero que uses estos 20 años para aprender. El día que finalizó la adopción, Mateo Ríos se convirtió oficialmente en Mateo del Valle. En el juzgado, con un juez, 2 testigos y muchos papeles, se hizo oficial lo que ya todos sabían, que habían formado una familia. ¿Cómo se siente tener un apellido nuevo?, le preguntó el juez. Se siente como tener una casa de verdad, respondió Mateo, como si por fin perteneciera a algún lugar. Esa noche celebraron con una cena especial. Carmen preparó el pastel favorito de Valentina y Alejandro sacó una botella de sidra que tenía guardada para ocasiones especiales. Por la familia, dijo Alejandro levantando su copa. Por los hermanos que se encuentran, dijo Valentina. Por las segundas oportunidades, dijo Mateo. Y brindaron, sabiendo que habían construido algo hermoso de algo terrible, que habían encontrado el amor en medio del miedo y que a veces las mejores familias no son las que nacen, sino las que se eligen. 5 años después, Mateo del Valle caminaba por los pasillos de la preparatoria San Patricio, con una mochila llena de libros y una sonrisa que ya no se escondía. A los 17 años, había crecido bastante. Ya no era el niño flaco y asustado que vivía bajo el puente. Seguía siendo delgado, pero ahora se veía saludable. Su pelo castaño estaba siempre bien peinado y usaba lentes para leer, porque descubrió que le gustaba mucho estudiar. «Mateo», le gritó su amigo Carlos desde el otro lado del patio. «¿Ya terminaste el proyecto de química?» «Sí, anoche. ¿Quieres que te ayude con el tuyo?» «Por favor, no entiendo nada de esas fórmulas». Mateo se había vuelto uno de los mejores estudiantes de su generación. Los maestros decían que tenía una mente muy rápida para las matemáticas y las ciencias. Él decía que había aprendido a observar y analizar durante sus años en la calle. Después de clases, tomó el autobús hacia casa. Ya no le daba miedo subirse a esos vehículos amarillos. Al contrario, siempre saludaba al conductor y a veces platicaba con él durante el trayecto. Llegó a la mansión del Valle a las 3 de la tarde. Carmen le tenía preparada su comida favorita, tacos de frijoles con queso y salsa verde. «¿Cómo te fue hoy en la escuela, mijo?» «Bien, Carmen. Saqué 10 en el examen de física». «¡Ay, qué inteligente! Tu papá va a estar muy orgulloso». Valentina llegó media hora después. Ya tenía 13 años y había crecido mucho. Seguía siendo ciega, pero se movía por la casa y por la escuela con una confianza increíble. Usaba un bastón blanco nuevo y tenía un perro guía llamado Bruno. «Hola, hermano», le dijo, dándole un abrazo. «¿Ya hiciste la tarea?» «Casi toda». «¿Tú necesitas ayuda con algo?» «Sí, con matemáticas. Estos problemas de álgebra se me complican». Se sentaron juntos en la mesa del comedor. Mateo le explicaba paso a paso cada ecuación, y Valentina tomaba notas en su máquina braille. «Eres el mejor maestro del mundo», le dijo ella. «Explicas mejor que los de la escuela. Es porque sé lo que es no entender algo y que nadie te ayude». Alejandro llegó del trabajo a las 6. A los 47 años se veía más relajado que antes. Había contratado a un socio nuevo para manejar parte de la empresa, porque quería pasar más tiempo con sus hijos. «¿Cómo están mis niños?» «Papá», gritó Valentina. «Mateo me ayudó con la tarea y ya entendí todo». «¿Y tú qué tal, Mateo?» «Bien. Hoy hablé con la maestra orientadora sobre las becas para la universidad. ¿Ya decidiste qué quieres estudiar?» «Creo que ingeniería, o tal vez trabajo social. Todavía no estoy seguro». Durante la cena platicaron sobre sus planes para el fin de semana. Iban a ir a Xochimilco, como hacían una vez al mes desde hace 3 años. «¿Podemos llevar a Bruno en la lancha?», preguntó Valentina. «Por supuesto, ya pregunté y sí permiten perros guía». Después de cenar, Mateo subió a su cuarto a estudiar. En las paredes tenía sus diplomas de la secundaria, fotos con sus amigos y una foto enmarcada de él, Valentina y Alejandro el día de la adopción. También tenía la foto borrosa de su mamá,
la única cosa que conservaba de su vida anterior. A veces la miraba y le platicaba sobre su nueva familia. Los fines de semana, Mateo hacía trabajo voluntario en un albergue para niños de la calle. Les enseñaba a leer y a hacer cuentas básicas. Les contaba su historia para darles esperanza. ¿De verdad vivías bajo un puente?, le preguntó un niño de 8 años. Sí, y tenía mucho miedo y mucha hambre todos los días. ¿Y cómo saliste de ahí? Ayudando a alguien que lo necesitaba. Y después alguien me ayudó a mí. Nunca les decía que había sido famoso por unos meses. No les hablaba de las entrevistas, ni de los premios que había recibido. Solo les decía que siempre había esperanza, que siempre había gente buena dispuesta a ayudar. El domingo por la mañana, los 3 fueron a misa juntos. Era una tradición que habían empezado después de la adopción, no porque fueran muy religiosos, sino porque les gustaba tener un momento de silencio para agradecer. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra familia?, le dijo Valentina a Mateo mientras caminaban de regreso a casa. ¿Qué? ¿Que nos elegimos? No llegamos aquí por casualidad. Decidimos estar juntos. Esa tarde, mientras Alejandro leía el periódico y Valentina jugaba con Bruno en el jardín, Mateo se sentó en los escalones de la entrada. Pensó en el niño asustado que había sido 5 años antes. Pensó en las noches de frío, en el hambre, en el miedo. Pero también pensó en la decisión que había tomado esa noche en la bodega. Ayudar a una niña que lo necesitaba. Esa decisión había cambiado 2 vidas. La de Valentina, que había encontrado a un hermano protector, y la suya, que había encontrado una familia verdadera. Se levantó y entró a la casa. Tenía tarea que terminar, planes que hacer, un futuro que construir. Ya no era el niño que no tenía nombre. Ahora era Mateo del Valle, estudiante, hermano, hijo. Y eso era más de lo que nunca se había atrevido a soñar. ¿Te gustó la historia de Mateo y Valentina? Esta historia nos enseña que las familias más hermosas no siempre son las que nacen por sangre, sino las que se forman por amor y decisiones valientes. Mateo pudo haber ignorado los gritos de auxilio de una niña desconocida, pero eligió arriesgar todo por hacer lo correcto. Y esa decisión no solo salvó una vida, sino que creó una familia perfecta, donde todos encontraron lo que necesitaban: amor, protección y una segunda oportunidad. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like y compartirla con tus amigos y familia. Las mejores historias son las que nos recuerdan que siempre hay esperanza, sin importar cuán difícil sea nuestra situación. Y si quieres escuchar más historias que te lleguen al corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a todos los rincones del mundo y conectan corazones sin importar las fronteras.